Para nosotros es muy grato una vez más estar desde Bloque de Salud de Radio Patamarca, compartiendo con nuestra población y con todos nuestros hermanos de las redes sociales temas importantes en cuanto a la salud. Y para nosotros en esta oportunidad es muy grato contar con la presencia especial con nuestro invitado Gino Gambarini Calle, paramédico en emergencias. Es a la vez instructor en la Asociación Entrenadores Soporte de Vida en el Perú, con quien estaremos abordando el tema manejo básico de la vía aérea en adultos. Y como siempre, está con nosotros el doctor Jaime González Zúñiga, a quienes les damos la cordial bienvenida. Doctor Gino Gambarini, bienvenido a Radio Patamarca y el Bloque de Salud. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Doctor Jaime González, bienvenido. Gracias, señor Beni. También agradecer a Gino, un gran amigo, un profesional muy competente, sobre todo en esta área que muchas veces las personas pueden subestimar, pero que salva vidas. Y es algo en lo que tiene mucha experiencia Gino. Y le agradecemos mucho por el tiempo y todo lo que nos va a poder transmitir ahora. Así es el día de hoy para abordar, ¿no?, un tema importante dentro de nuestra sociedad y sobre todo, ¿no?, en la ocurrencia que siempre se presenta. Bien, hoy vamos a hablar en cuanto al manejo básico de la vida aérea en adultos. Tema importante, ¿verdad? Doctor Jaime, no sé si en esta parte nos puede hacer una ligera introducción para ir conociendo el tema en sí. Con mucho gusto, sí. A veces, claro, mencionamos el tema de vía aérea y decimos, ¿dónde queda? Es parte de mi cuerpo. Y en realidad es un término que utilizamos para ver las relaciones que hay entre las partes que usa el cuerpo para que pueda llegar el aire. Podemos mencionar lo que es la boca, lo que es la nariz, luego una serie de tubos como lo que es la faringe. De ahí que se desprende segmentos como nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, hipofaringe, que va a tener efectivamente una participación muy importante para el paso del aire, pero que también pueden sufrir una serie de complicaciones que nos bloqueen y nos terminamos asfixiando. Entonces, ¿por qué se habla de vía aérea? Porque es como una pista, como un camino que va a recorrer todo el aire para poder llegar a los pulmones y después llegar hacia lo que es la sangre y poder completar con todo lo que comúnmente conocemos como respiración. Ahora, hay que también recordar, que hay otras partes anatómicas que también se deberían ir conociendo, pero que por un tanto fines didácticos vamos a limitar a las que ya hemos mencionado para no estar confundiendo a nuestro público. También recordarles que a veces tenemos la imagen de las películas, ¿no?, de la famosa respiración boca a boca, cuando alguien está así asfixiándose, ahogándose o de repente desatorado con algo, ¿no? Pero debemos recordar que hay métodos que son un tanto más eficientes, sobre todo en esta época de pandemias que hemos estado afrontando, que todos se ha tenido que ir adaptando. Y por eso que ha existido lo que se llama pues la ventilación con bolsas y mascarillas. Se han convertido en el eje principal para justamente el manejo de esta vía aérea y que en realidad no es algo tan fácil de dominar, porque es importante poder dominarlo para no causar perjuicio a la persona que estamos tratando de ayudar, ¿no? Un procedimiento que con la mayor parte del tiempo es necesario que lo aprendamos para que se realice cuando notemos que la persona está ventilando, o sea, ingresando el aire de manera inadecuada, y esto puede resultar de repente por una alteración en todo este recorrido del aire, conocido como vía aérea, que se puede evidenciar por un esfuerzo, de repente, sí, no es el ejemplo exacto, pero en los niños a veces podemos ver que quiere respirar y se le hunde parte de repente de la piel, ¿no? O inclusive el mismo adulto, como notaremos algunos signos, cambios de coloraciones, ¿no?, por temas de obstrucciones. Lo cierto que
hay que aprender por lo menos un manejo básico de cómo intervenir ante este bloqueo de la vía aérea, porque es algo que va a llegar a salvar la vida, va a permitir ganar tiempo hasta que pueda llegar el personal de salud con otros equipos y pueda ayudar de una manera más completa a la persona que está sufriendo en este momento de la obstrucción o problemas en la vía aérea. Ajá, interesante, doctor Jaime González Zúñiga, lo que nos acaba de informar, ¿no? Ganar tiempo y salvar vidas. Y qué mejor para conocer, ¿no? Todo ese procedimiento rápido que vamos a ganar con el paramédico en emergencias, con Gino Gambarini. Permítanme, quizás con la confianza del caso, llamar Gino y desde aquí decirle, no pienso que es algo que represente una dualidad, a la vez algo sencillo o a la vez destreza. De lo contrario, pueden ocurrir complicaciones en su experiencia. Gino, no sé si nos podría contar sobre las causas de una ventilación inadecuada. Sí, cómo no. Bueno, hay diversos tipos de factores que te van a arrastrar hacia una ventilación inadecuada, ¿no? Parte, pues, muchas veces con la experiencia que uno tiene, pues, en el hospitalario, en la parte de afuera del hospital, ¿no? Donde pasa cualquier tipo de accidente. Pues tras este tipo de accidente puede de repente surgir algún tipo de colección de sangre, hemorragias intracraneales, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un factor intrínseco, netamente, ¿no? O de repente también algún tipo de intoxicación que pueda tener la persona, ¿no? Con algún tipo de fármaco específico, o puede ser una intoxicación alimentaria, etcétera. La cosa es que este tipo de factor podría ser un factor extrínseco que termina alterando la función ventilatoria normal, fisiológica de la persona, y comienza a dar una serie de signos y síntomas, ¿no? Que nosotros vamos a comenzar a identificar, que a simple vista podemos identificarlos, ¿no? Como por ejemplo, si es que yo observo a nivel del rostro, los labios, ¿no? Yo puedo identificar una coloración azulada, ¿no? Eso se denomina técnicamente hablando, ¿no? En terminología médica, cianosis. Y eso me indicaría, pues, que hay una gran cantidad de dióxido de carbono y una baja concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, con ese signo, por ejemplo, yo ya puedo estar pensando en que la persona necesita oxígeno, ¿no? Ahora, si yo veo un poco más abajo, si me voy al tórax, voy a comenzar a distinguir también otros tipos de signos evidentes que definitivamente pueden ser a veces un poco más difíciles, va a implicar todo un entrenamiento, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo identificar el ritmo de la ventilación. Nosotros ventilamos entre 12 a 20 ventilaciones por minuto, ¿no? Y, bueno, eso implica práctica, pero cada vez que se eleva el tórax, yo cuento una vez, ¿no? Entonces, en un minuto, más o menos están entre 12 a 20 ventilaciones por minuto. Si es que identifico que hay menos de 12 ventilaciones o más de 20, definitivamente es anormal, ¿no? Algo está pasando. Eso es con respecto al ritmo. También podría distinguir a nivel del tórax. Bueno, nosotros sabemos que tenemos dos pulmones, ¿no? Los cuales están cubiertos por esta caja bóveda torácica, ¿no? Conformada por huesos y músculos. Entonces, si ambos pulmones se expanden de aire en su función normal, pues tú vas a ver una elevación simétrica de ambos hemitórax, ¿no? De ambos pulmones. Entonces, si tú visualizas de que no es simétrico, o sea que solamente un pulmón se eleva y el otro no, pues definitivamente estás pensando en que hay una anormalidad en la ventilación. Otro podría ser también en tanto a la profundidad. Si yo les menciono de que ustedes, por ejemplo, ventilan profundamente, lo primero que ustedes hacen, ¿qué cosa es? Es inspirar, ¿no? Es entrar aire a nivel de los pulmones, y tú claramente vas a ver de que se expande la caja torácica, ¿no? Entonces esa es una ventilación profunda. Nosotros, cuando nosotros ventilamos normalmente, somos una ventilación poco profunda. Realizamos una ventilación poco profunda, ¿no? O sea que con las justas puedo ver de que se expande el tórax. Claro. Entonces, en una persona que tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de accidente X, ¿no? Yo voy a ver de que a esta persona le cuesta expandir
la caja torácica, o que pueda de repente ser la expansión muy rápida y evidente, ¿no? Más de lo normal, ¿no? Y esto se compara con la frecuencia respiratoria que mencionaba hace un momento, ¿no? Otro tipo de característica puede ser también de que yo vea un ritmo anormal. ¿Y cómo yo sé que es un ritmo anormal? Bueno, si yo veo que es un ritmo disparejo, o sea, si respira rápido y después lento y después se ausenta la ventilación por ciertos segundos, ¿no? Y vuelve otra vez, eso no es normal. Entonces podría pensar en un problema también respiratorio. Y bueno, también puedo encontrar que cuando una persona se está esforzando por el respirar, ¿no? Puedo ver que hay algunas musculaturas que se comienzan a tirar, ¿no? Comienzan a jalar ciertas estructuras anatómicas que no se evidencian como una ventilación normal. Entonces, esas son la utilización de musculatura accesoria, ¿no? Que definitivamente yo veo que, en pocas palabras, que la persona se está esforzando demasiado para poder ingresar el aire en el interior de los pulmones, ¿no? Entonces, ese también es un gran indicativo de que yo tengo una persona con necesidad de, ¿no? Entonces, alteraciones como la frecuencia, el ritmo, la amplitud, ¿no? La simetría que he mencionado, pueden ser muy evidentes a simple vista. También podríamos encontrar otras causas que sean como obstrucciones de vía aérea, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que suele ser muy común. Tenemos más de un 90% el causante de esta obstrucción de la vía aérea a la lengua, ¿no? Órgano que pues termina ocluyendo parcialmente la vía aérea, y esto dificulta pues que entre el aire con normalidad. Entonces va a comenzar a producir un ruido característico cuando yo sé que es la lengua, por ejemplo el famoso ruido de ronquido, ¿no? Entonces a veces alguno ha roncado en algún momento, ¿no? Cuando estaba durmiendo, etcétera, y tú estabas de repente boca arriba y de repente algún acompañante te va a decir de que, oye, colócate de costado, ¿no? De cúbito lateral, y de repente el ruido suele disminuir, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es mover la lengua hacia un lado para poder facilitar la entrada de aire en esta vía, ¿no? Entonces la lengua es el primer órgano que va a obstruir más del 90%. Y si en caso no es la lengua, pues estoy hablando menos del 10%, podría ser cualquier otro tipo de objeto. Puede ser alguna pieza alimentaria, ¿no? Un trozo de carne que suele pasarle de repente a los niños o a los adultos mayores, ¿no? De repente algún objeto muy sólido que haya estado muy cercano a las manos de un niño, ¿no? Entonces esto fácilmente se lo puede introducir en la boca y puede obstruirlo, ¿no? Otro tipo de oclusión a ese nivel podría ser por una secreción, de repente bastante saliva, sangre, vómito, ¿no? Entonces eso también va a dar una característica que es el ruido, ¿no? Es como si nosotros hiciéramos gárgaras. Entonces este tipo de ruido yo voy a saber de que es un tipo de líquido, ¿no? Que está obstruyendo la vía, ¿no? Como también pueden ya haber lesiones específicas en la vía aérea, ¿no? Que puedan obviamente dificultar la entrada de aire a este tipo de estructura, ¿no? Entonces han habido pues distintos tipos de técnicas que poder ir acoplándose a distintos tipos de lesiones en esa zona, ¿no? Instrumentos que se han ido incorporando, actualizaciones de entidades científicas que definitivamente hay que saber, ya que a veces nos enseñan, bueno, Jaime no me dejará mentir, a veces nos enseñan técnicas en las cuales necesitamos una práctica muy minuciosa, ¿no? Una actualización o de repente reaprender, ¿no? O desaprender en algunas ocasiones, ¿no? Claro. Entonces hay que estar atento a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que obstruya, yo voy a pensar en la técnica que yo pueda realizar, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿no? Para poder liberar la vía aérea. Ajá. Interesante, Gino.
lo que nos acaba de mencionar, ¿no? Son situaciones muy específicas que muchas veces va a poner en serios aprietos a la persona, cómo acudir, qué hago, ¿no? Gino, y si una vez que nos encontramos en una situación como esta, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna maniobra específica? O siendo más claro, ¿en qué consisten las maniobras para la vía aérea? Bien, sí, bueno, dependiendo qué es lo que está obstruyendo, yo voy a realizar la técnica, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la lengua, que ya sabemos que es más del 90% que puede obstruir la vía aérea, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo puedo distinguirla con este ruido roncante, pero también me puedo confundir, ¿no? Entonces, para poder yo liberar la vía aérea, yo puedo hacer dos técnicas muy sencillas, ¿no? Definitivamente necesita práctica y ser supervisado por un personal idóneo, ¿no? Entonces uno vendría a hacer la maniobra frente-mentón, que es el levantamiento del mentón y la inclinación de la cabeza, ¿no? Entonces yo pongo fácilmente la mano que esté más cercana o dominante hacia la altura de donde está la barbilla, ¿no? Y teniendo mucho cuidado de que puedas de repente empujar debajo de la lengua. Entonces, básicamente yo voy a estar cogiendo la estructura del hueso, ¿no? Entonces, una mano lo pongo ahí, puedo montar 2 o 3 dedos, cuanto yo esté más cómodo y tenga la fuerza suficiente, y la otra mano me va a quedar pues para la frente. Puedo incluir toda la mano, la palma de la mano, como yo esté cómodo. Eso es lo primordial, estar cómodo y tener la fuerza para poder hacer esta técnica. Entonces yo, por un lado, voy a estar empujando, por así decirlo, hacia abajo, con dirección hacia el piso, ¿no? Y entonces voy a comenzar a estirar parte de la frente, ¿no? Mientras que también me ayudo a la vez a inclinar el mentón hacia adelante. Entonces voy a comenzar a hacer una inclinación de toda la cabeza, las 2 manos van a comenzar a darme esa angulación, la cual va a hacer de que se estiren las estructuras a nivel de la vía aérea y me permita pues parte de la base de la lengua dirigirla hacia adelante y pueda desobstruir parcialmente la vía aérea, ¿no? Si lo consigue en su totalidad, excelente, pero esta técnica yo puedo intentarla hasta 2, máximo 3 veces. La idea también no es estar insistiendo demasiado en esta técnica porque el tiempo también prima, ¿no? Claro. Tendrías que optar por otra técnica si en caso no te resulta. Entonces, puedo insistir 1 o 2 veces, reacomodar la cabeza y volver a hacer la maniobra frente-mentón y mantener esas manos en esa postura, ¿correcto? Y comenzar a evidenciar, haciendo una pequeña inclinación, mi cabeza la voy a inclinar mirando hacia el tórax, para saber si es que ya se eleva con normalidad el tórax, y eso me indica de que la maniobra está bien hecha. Claro. Otro indicativo podría ser de que yo escuche ruido en la vía respiratoria, o sea, si yo escuchaba el roncante, ¿no? Una especie de tipo, por ejemplo, de ruido, cuando yo haga esa técnica, yo voy a dejar de escucharla. Entonces, también me indicaría de que estoy haciendo bien la técnica, ¿no? Y otro indicativo es que si yo pego bien la mejilla hacia donde está su boca y su nariz, quizás podría también sentir parte del aire que se expulsa por esa zona, ¿no? Entonces podría sentir el aire, el calor, ¿no? Su aliento, y eso me indicaría de que está saliendo aire y que es efectiva la técnica, ¿no? Tener en cuenta pues que esta técnica se va a realizar siempre y cuando no haya sospecha de una lesión a nivel de columna cervical, ¿no? Entonces, si yo sé de que esta persona ha tenido una caída y ha involucrado la columna cervical, ¿no? O sea, el cuello, pues entonces, si yo tengo esa sospecha, definitivamente esta técnica está contraindicada. Entonces, cuando tenemos esta situación donde involucra lesiones a nivel del cuello, yo opto por otra técnica que trataré de mantener la columna cervical, el cuello, lo más alineado posible, o sea, no moverlo, pero con mis manos voy a ubicarla de tal forma que me permita desplazar la mandíbula hacia adelante y también producir el mismo efecto de la elevación del mentón. Voy a hacer que la base de la lengua se desplace
siga el movimiento de la mandíbula hacia arriba, hacia adelante, y me permita despejar la vía aérea, ¿no? Entonces, esta maniobra se denomina tracción mandibular, subluxación mandibular, es lo mismo, y bueno, se puede hacer de forma coordinada, de repente, si es que estoy trabajando en equipo, o también lo puedo hacer de forma personal, ¿no? Entonces, sí demanda una técnica porque hay alguien que te tiene que supervisar para poder saber que tú estés haciendo bien la técnica y no estés lesionando más de lo debido, ¿no? A veces se imprime demasiada fuerza en esta técnica y podría ocasionar más lesión de lo que uno quiere prever, ¿no? Ajá. Tocaste un tema acerca del cuidado en la región cervical, Gino. ¿Qué nos podría contar sobre los dispositivos para ayudar a mantener tal vez abiertas las vías aéreas en esta región? Pues va a depender si es que ha tenido lesión o no a nivel cervical. Si, por ejemplo, bueno, antes se pensaba de que el collarín cervical, que es un dispositivo que se coloca en el cuello para poder mantener, para poder ayudar a la alineación de la columna cervical, entonces se creía pues de que se colocaba ese dispositivo y tras esta maniobra de frente-mentón me permitía mantener la vía aérea libre o despejada. Definitivamente no. Entonces, este dispositivo queda de lado ante ese tipo de situaciones, pero si yo, por ejemplo, tengo a una persona que tiene lesión o estoy sospechando de una lesión de columna cervical, pues al realizar la maniobra de tracción mandibular, la que te acabo de comentar, yo entonces necesitaría colocar un dispositivo en la vía aérea porque la tracción mandibular te cansa. Claro. Puede cansarte muy rápidamente y entonces eso va a hacer de que tus dedos al momento de hacer esa tracción, ese desplazamiento de la mandíbula, vayan cediendo poco a poco y otra vez se obstruya la vía aérea. Entonces, para cuando yo haga la tracción mandibular, tengo que contar con una serie de dispositivos que se denominan cánulas orofaringeas o nasofaringeas, ¿no? Que se van a colocar o por la nariz o por la boca. Y estos me van a ayudar a mantener, pues, tras una tracción mandibular y una adecuada colocación de esta cánula, puedo soltar la tracción mandibular y la cánula va a quedar dentro de la vía respiratoria, manteniendo pues un conducto para que pueda entrar el aire con la facilidad de, ¿no? Entonces, esta técnica implica también la práctica de vida, ¿no? Porque es una serie de medidas que se tienen que tener y todo lo demás, ¿no? Y también tener en cuenta que si en caso la persona, pues, ya manejaste la vía aérea y sigues evaluando a la persona y necesita un collarín cervical, pues hay que considerar de que esto también tiene sus contraindicaciones. No a todas las personas se les coloca el collarín cervical, ¿no? Es cuestión de también actualizarse y saber con respecto a este caso, ¿no? Yo sé que ahorita no estamos hablando esencialmente de eso, pero claro, sí a veces salen algunas informaciones que priorizan al collarín cervical y dejan de lado otros tipos de prioridades que definitivamente son esenciales y hay que considerar una autorización acerca de eso, ¿no? Interesante, ¿no? Y muy claro, Gino, lo que nos acaba de mencionar, ¿no? El uso adecuado y despojando algunas prácticas que no van a permitirnos tal vez en ese momento darle uso. En estas épocas, Gino, mira, con tantas enfermedades nuevas que aparecen súbitamente, también se conoce, ¿no? La acostumbrada respiración boca a boca, que tanto veíamos en las películas y también en las prácticas constantes, ¿no? Esto, ¿cómo se consideraría en este proceso de poder reaperturar la vía aérea? ¿Es recomendada aún este proceso? ¿En qué momento se podría usar, Gino? Bien, excelente que lo menciones, porque definitivamente con esto del COVID, la coyuntura, pues ha habido mucho personal de salud que ha cometido, pues, más que nada alguna impericia porque desconocía o actualizaciones que se esperaban que entidades científicas a nivel internacional pues puedan ayudarnos a comprobar qué dispositivos utilizarlos y cómo o no, ¿no? Y hay muchos que pues se han atrevido a hacer ventilación boca a boca y se han terminado infectando, ¿no? Como esto del COVID y todo lo demás. Entonces, la ventilación boca a boca sí tiene
que todavía ser parte de un entrenamiento. ¿Okay? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo realizarlo? ¿No? La ventilación boca a boca, para que tú hagas una ventilación boca a boca, tienes que definitivamente saber que esa persona no tiene algo que te pueda infectar. Claro. ¿Correcto? Entonces, definitivamente tienes que conocer a la persona, ¿no? Y ya está en el criterio de sentido común, ¿no? Que esta persona debidamente entrenada pueda realizar boca a boca, supongamos, a su pareja, ¿no? Que obviamente descarta que tenga algún tipo de infección de. Entonces, está contraindicado, y más aún hoy en día con lo del COVID, que todavía seguimos con, que se ventile boca a boca, tras una necesidad de una ventilación adecuada, ¿no? Entonces, para eso necesitamos pues otro tipo de dispositivos que nos aseguren que no nos infectemos, ¿no? Entonces, ahí vienen los dispositivos de ventilación máscara, válvula, bolsa, ¿bien? Son dispositivos que incluso con la coyuntura esta del COVID se le ha agregado otro tipo de dispositivo, se le ha añadido un dispositivo extra a este dispositivo que ya se conoce de hace muchos años, para que pueda asegurar la captación de estos microorganismos y un adecuado pues filtrado del aire, ¿no? Y evitar pues las infecciones a este nivel, ¿no? Bien, y entonces, no sé si en esta parte nos podría indicar entonces cuándo usar específicamente, Gino. Sí, correcto. En este caso, el dispositivo máscara válvula bolsa, que consta pues de una mascarilla, de una válvula que es entre la mascarilla y la bolsa, ¿no? Y una bolsa que yo voy a accionar con mi mano. Esto se requiere de un entrenamiento. Definitivamente yo voy a requerir este dispositivo cuando tenga un trastorno ventilatorio, un problema ventilatorio, ¿no? O también que no haga el resultado idóneo de algunas mascarillas de oxigenación previas, ¿no? Entonces, yo le pongo una mascarilla de oxigenación que existen diversos tipos, ¿no? Y no tengo el resultado adecuado, entonces yo me voy a ir a este tipo de dispositivo de máscara o la bolsa. Otro tipo de situaciones es cuando de repente la persona está en paro cardiorrespiratorio, o sea, su corazón y sus pulmones han dejado de funcionar. Entonces, como han dejado de funcionar, yo necesito meter presión a través de este dispositivo, meter aire a las vías respiratorias y conducirlo hacia los pulmones para que se expandan, y así pues el oxígeno llegue a todas las células, ¿no? A través de la circulación, ¿no? O sea, ahí hago compresiones y ventilaciones, ¿no? Eso también implica entrenamiento. Entonces, este dispositivo definitivamente lo voy a utilizar cuando tenga problemas de ventilación. Para eso tengo que verificar que el tórax no se expanda, por ejemplo, en parada cardiorrespiratoria, como te estaba mencionando, o de repente tiene un trastorno neurológico, una afección neurológica que te impide expandir el tórax de forma adecuada. Entonces yo tengo que ayudarlo con este dispositivo, ¿no? Ajá. Esa básicamente sería la situación. Bien, ¿y quién imaginaría, no, que algo que parecía sencillo implica saber un poco más, ¿no?, esta técnica? Pero, Gino, no sé si por aquí habría variantes a los métodos para sostener esa máscara, esa bolsa de aire, o cómo podría hablarnos un poco más sobre este método que tal vez se va a usar, tal vez haciendo el uso de una sola mano. Quisiéramos que nos indique un poco más, Gino, por favor. Sí, correcto. Este dispositivo se puede utilizar con una mano, o mejor dicho, un solo usuario lo puede manejar, ¿no? Un solo usuario lo puede manejar, o también pueden ser dos proveedores o dos usuarios, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy solo y tengo este dispositivo, tengo una víctima, ¿no? Y yo accedo a ventilarlo. Entonces, yo con una mano voy a coger la mascarilla. La mascarilla yo bien la puedo separar de la válvula. Entonces, voy a ver que la mascarilla, quiero que aquí, bueno, nos ayudemos un poco con la imaginación, ¿no? La mascarilla nos va a ayudar a evidenciar que tiene un vértice, ¿bien? Una parte triangular, y el otro extremo va a ser ovoide. Entonces, ese vértice yo lo tengo que colocar donde se encuentran los huesos nasales,
¿no? En el vestíbulo nasal. Entonces yo voy a montar ahí el vértice, eso es lo primero que tengo que ubicar, y después el resto de la parte ovoide de la mascarilla tiene que caer hacia el mentón, justo se va a posicionar en el mentón. Tener en cuenta pues que existen diversos tamaños de la mascarilla. Básicamente se divide en lactante, en niños y en adultos. Entonces, dependiendo de la población en la cual suceda este tipo de incidente, pues yo voy a escoger la mascarilla más adecuada, ¿no? Entonces yo con una mano voy a hacer ese sellado con la mascarilla, y si yo me pongo a ver mi mano, tengo que ver de que el pico, la conexión que tiene la mascarilla donde va a tener contacto con la válvula, va a tener una forma adecuada de letra C. Entonces, con mi dedo pulgar y con mi dedo índice, yo voy a hacer una letra C y voy a posicionar la mascarilla de forma correcta. Ahora, tengo 3 dedos libres, ¿no? Entonces, esos 3 dedos, como haciendo una especie de E, voy a agarrarme de la mandíbula de la víctima. Entonces, así yo voy a producir un sellado adecuado. No voy a hacer de que la mascarilla se pegue, se adhiere bien hacia el rostro de la víctima. Ahora, no solamente basta ahí. Yo tengo que hacer la maniobra de frente mentón, tengo que hacerla con esa posición de la mano que yo tengo ahí, en conjunto con la mascarilla. Entonces, voy a comenzar a direccionar el mentón hacia arriba y voy a darme cuenta que la frente se va a ir deprimiendo, ¿no? Entonces, eso es en pocas palabras la maniobra de frente mentón. Bien, entonces, eso es con una mano, he hecho todo eso. Por eso es que te enfatizaba pues que definitivamente se necesita un entrenamiento debido, ¿no? Y la otra mano va a coger la válvula con la bolsa. Entonces esa mano va a tener que buscar el conector de la mascarilla y una vez ya conectado, con la mano libre, ¿no? La otra mano no tengo que moverla, voy a comenzar a bolsear. Así es así como se dice, ¿no? La palabra técnica, ¿no? Bolsear. O sea, con mi mano voy a comenzar a presionar la bolsa y voy a soltarla, ¿correcto? Entonces, cada vez que yo bolsee, voy a comenzar a ver que el tórax se eleva. Bien. Eso sería la técnica con una sola persona. La técnica con 2 personas es de que yo específicamente con mis 2 manos voy a coger la mascarilla y la voy a ubicar en el rostro de la persona, ¿no? Y ambas manos van a sellar la mascarilla y el rostro de la persona. Mientras que otro ayudante va a coger la bolsa con la válvula, ¿no? Y la va a conectar. Y él mismo va a tener que con ambas manos presionar la bolsa y así lograr que se expanda el tórax, ¿no? Entonces, igual, la persona que está en la cabeza, que es la persona que está cogiendo la mascarilla, tiene que evidenciar que el tórax se eleve cada vez que mi compañero esté bolseando, ¿no? Presionando la bolsa con una fuerza debida, en un tiempo debido. Eso también hay que enfatizarlo. Ajá. Y en el transcurso de este proceso se presentan algunas, tal vez, inadecuadas acciones. ¿Cuáles serían los problemas inadecuados que se presentan en estos casos, Gino? Bueno, lo que más he visto con el centro de entrenamiento donde pertenezco y también con la experiencia, te podría decir de que las personas a veces como que se acostumbran mucho a la técnica y su objetivo es bueno, ¿no? Obviamente quieren permitir la elevación del tórax, ¿correcto? Entonces ellos a veces se mecanizan tanto que ponen la mascarilla, la colocan y comienzan a bolsear y se comienzan a distraer, ¿no? Comienzan de repente o a indicar algo que necesiten, ¿no? O a conversar por X motivo, ¿no? O están viendo otra cosa. Entonces, estas personas no se percatan de que la técnica que están haciendo, si es que está siendo eficaz o no. Entonces, ellos tienen que observar constantemente la expansión del tórax, cada vez que ellos ventilan, ¿no? Cada vez que ellos oprimen la bolsa. Entonces, ese es un error muy frecuente, porque piensan, ya se confían pues que la técnica está bien y siguen ventilando, y a veces cuando otra persona se percata, ve de que la persona se deterioraba más, y es por distracción, ¿no? Ahí sí sería una negligencia. Entonces, mucho cuidado con eso. Otro podría ser
falta de técnica, ¿no? El inadecuado sellado de la mascarilla en la vía aérea, ¿no? Así como he estado explicando, he tratado de hacerlo lo más explicativo posible, pero sí, esto necesita una supervisión, ¿no? Para saber si es que está haciéndolo bien o no la técnica, ¿no? Y saber si es que de repente requiere otro tipo de técnica añadida, ¿no? Como la tracción mandibular que hemos hablado. También hay variantes al momento de colocar la mascarilla y hacer tracción a la vez. Entonces, eso también implica práctica. Entonces, la colocación del dispositivo, la mascarilla en sí, también es un error, a veces frecuente, la mala colocación. El otro es de que los dispositivos no lo hayan comprobado con un tiempo adecuado, si es que son eficaces, si es que no hay perforaciones, si es que las válvulas no tienen un escape, ¿no? Bueno, también al momento del entrenamiento, no tiene un debido entrenamiento y a veces la persona puede ventilar muy rápido, ventilar muy fuerte, ¿no? Eso también se logra observar, ¿no? Qué bien, interesante lo que nos acaba de mencionar Gino. Y aparte de estas técnicas, de estos métodos que se usa, no sé si podría contarnos algo sobre la maniobra de Selig. Sí, bueno, la maniobra de Selig es una técnica que se ha enseñado durante bastante tiempo, ¿no? Justamente, bueno, explicando rápidamente cómo se llama o de dónde viene, ¿no? Independientemente del doctor Selig, que es el que enfatizó en la colocación en la maniobra de este tipo de técnica manual que se hace en la vía aérea, pues el objetivo es de que se presionara encima del cartílago, de la membrana que se encuentra en la vía aérea, ¿no? Entonces nosotros ubicamos a la altura del cuello un cartílago que es más prominente o más evidente en los varones, ¿no? Que es el cartílago tiroideo. Entonces por debajo viene este cartílago cricoides. Entonces a ese nivel, a esa altura, se enfatizaba pues una presión sostenida de esa estructura hacia abajo, y lo que se quería lograr es de que al momento de hacer la intubación, o sea, colocar un tubo directo a la tráquea, pues pueda ayudar al momento de, la colocación directa a la tráquea y también evitar un poco el reflujo, ¿no? de las secreciones. Pero han habido muchos estudios que definitivamente todavía demuestran pues algunas controversias, ¿no? Y más estudios recientes que han hecho de que instituciones científicas actualicen sus manuales, te estoy hablando desde el 2020, 2021, han enfatizado pues de que hay muchos estudios que, al menos esta institución científica lo habla así, lo demuestra así, por más que la maniobra de Selig se haga, no se ha logrado la eficacia de la técnica o la intubación que se quería, pues, ¿no? Entonces, esto ya queda un poco de lado, así que ya no se enfatiza, como hace muchos años atrás, que la maniobra de Selig tienes que aprenderla y tienes que hacerla cuando tengas alguna dificultad en la intubación, ¿no? Ahora no, ahora es un buen entrenamiento del manejo de esta vía también optar por otra técnica que es un poco menos invasiva, pero que es también, con estos estudios recientes, muy eficaz, ¿no? Claro, y mira, indudablemente el tiempo pasa, los años transcurren y las novedades para atender este tipo de casos también se innova, ¿verdad? ¿Y qué podría decirnos sobre el desarrollo de equipos nuevos, Gino? Me imagino que deben estar desarrollando los laboratorios en cuanto a este importante tema para poder acudir al paciente. Sí, bueno, los laboratorios, las industrias estas pues que no han parado en ningún momento y han sacado dispositivos de diversas generaciones. Bueno, actualmente hay más de 20 dispositivos que te pueden ayudar, que no es lo que hemos estado hablando, pero sí podrían ayudarte a hacer una vía más directa para que pueda ingresar el aire desde afuera hacia adentro, ¿no? Son dispositivos supraglóticos de tercera generación. Hay más de 20, o sea, es todo un tema, ¿no?
pero sí, siguen saliendo y también siguen pues haciendo estos ensayos para poder saber que son eficaces como se requieren, ¿no? Y otros tipos de dispositivos que sí llamó mucho la atención en el tiempo del COVID eran los LEITAC, que son un dispositivo de respiración de emergencia impresos en 3D, que ya ha sido industrializado y validado médicamente en España. Estos dispositivos es como si tú hicieras una ventilación manual, que es lo que estaba explicando, pero con un dispositivo con un motor, ¿no? Que te ayudaría o que nos ayudaría a los paramédicos en un futuro, los que trabajamos en emergencia, para de repente evitar un contacto directo con una infección o de repente también hacer más técnicas o algunas más labores mientras que ese dispositivo siga actuando por sí solo, ¿no? Y así, bueno, se van innovando muchísimas cosas, máscaras intraorales que van a ir en desarrollo cada vez más, ¿no? Con la tecnología. Indudablemente, el mensaje que nos has alcanzado en esta mañana ha sido muy elocuente y digno de resaltar, Gino, y esto compartir con toda nuestra población oyente de Radio Patamarca y nuestro bloque de salud, creo pues va a dejar siempre, ¿no?, con las aspiraciones a poder actuar de la mejor manera en casos de obstrucción aérea cuando se presenta en los pacientes. Doctor Jaime, creo que es menester una vez más, ¿no?, reconocer a nuestro invitado, a Gino Gambarini Calle, paramédico, conocedor de este tema, quien se ha lucido, a quien nos ha enseñado de una manera muy didáctica, muy conciso, el compartirnos su experiencia y la importancia de saber y capacitarse. ¿Podría, en esta parte final, doctor Jaime González, hacernos un pequeño resumen para reforzar los conceptos y para culminar esta entrevista que hemos tenido en este día? Con mucho gusto, sí, efectivamente. También felicitar a Gino, ha sido una gran exposición y básicamente mencionar algunos puntos que vale la pena tomar un poco más de énfasis, quizás tratar de memorizarlos o de investigar un poco más para aquellas personas que tienen curiosidad, ¿no? Repasar siempre lo que es el tema de ver las causas de una ventilación inadecuada. Como ya justo estuvo mencionando Gino, ver justamente el movimiento del pecho, ¿no? Al momento de que se esté realizando todo este tema de las maniobras, saber cómo posicionar la vía aérea y las maniobras que nos pueden ser útiles para lograr posicionar esta vía aérea y poder lograr ayudar a la persona. También conocer por lo menos los dispositivos más básicos que pudiéramos tener a la mano para poder hacer todo este tipo de trabajos. También el aprender y practicar el uso de lo que es la ventilación con las bolsas y mascarillas para que podamos lograr un sellado adecuado y podamos justamente lograr que el aire llegue hacia los pulmones y estos comienzan a elevar el tórax y nos permita que llegue, que siempre la función, que llegue el aire a la persona y evitar todo el tema de asfixia. Que pueden haber algunas dificultades al momento de realizar justamente esta ventilación. Sí, pueden haber algunas dificultades, cosa que es muy importante saber cosas como lo que es el tamaño adecuado de la máscara, ver si estamos haciendo un sellado correcto. De repente no contamos con equipos que nos ayuden a mantener la vía aérea abierta y entonces nos van a generar de repente un poco más de cansancio y si estamos solos nos va a complicar más el esfuerzo que tenemos que hacer. Recordar que realizar todo este tipo de ventilaciones con lo que es bolsa y mascarilla, pues los profesionales de la salud deben evitar unos errores críticos, por lo menos 3, ¿no? El sentirse que tienen un excesivo volumen vital, que es un volumen básico con el que va trabajando los pulmones, el evitar forzar el aire a que entre demasiado rápido y también justamente evitar que la frecuencia de ventilaciones sean muy rápidas, porque a las finales hay que recordar que los pulmones se van a comportar como unas bolsitas que estamos inflando, como globos. No queremos de que se produzcan lesiones como consecuencia de nuestra labor por tratar de ayudar a la persona.
Ajá. Doctor Jaime González, muchísimas gracias, ¿no? Y a la vez agradeciendo, muchísimas gracias por su tiempo, experiencia, de un gran conocedor, por supuesto, de Gino Gambarini Calle, nuestro gran invitado para el día de hoy, paramédico en emergencias, instructor en la Asociación de Entrenadores Soporte de Vida en nuestra patria. Le agradecemos infinitamente, pues comprometiéndole para una quizá una nueva entrevista y contar con él, ¿no? Y con el apoyo y sugerencia a nuevas atenciones sobre salud que se trata. Gino, muchísimas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias también. Bueno, todo gusto compartir mis conocimientos y experiencias y cuando ustedes gusten. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, muchísimas gracias al doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, como siempre, ¿no? Compartiendo esta amplitud de conocimiento con todos los hermanos profesionales para el beneficio de nuestra población en salud. Muchísimas gracias, doctor González Zúñiga. Muchas gracias, Rubén, y sobre todo darle las gracias a Gino, que tiene una agenda bastante recargada y ha sabido darse un tiempito para poder compartir toda su experiencia, que es lo más valioso, porque no basta con que tú cojas un texto, veas un video, no es lo mismo, no se compara a lo que una persona ha vivido durante mucho tiempo, muchos años, y la experiencia que cuenta Gino pues es invalorable, y agradecerle bastante por lo que nos ha compartido ahora. Así es, doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, a ambos el día de hoy nuestro agradecimiento por esa valiosa contribución en beneficio de la salud pública. Muchísimas gracias con este bloque, hasta la próxima.